Dijo algo muy importante el hermano Tito sobre el ayuno, sobre la oración, sobre estar en la casa del Señor, sobre congregarnos, sobre esforzarnos en los ayunos, así también como cuando estábamos haciendo el discipulado, Dios nos hablaba, nos ministraba, nos enseñaba. Y es como nuestra escuela, amén, ahí crecemos. Y lo vemos en estos tiempos de pandemia, cuántos chicos que están estudiando virtualmente, que están haciendo trabajo práctico, pero no tienen los mismos contenidos que cuando iban al colegio. No tienen el mismo conocimiento que cuando iba al colegio, cuando un maestro, un profesor enseña, corrige, instruye y hasta toma examen. Amén. Así sería el ayuno y la oración congregacional cuando nos unimos en este lugar los miércoles y los sábados, y trate de estar para poder crecer, para poder entender, para poder sacarse las dudas que a veces cuando estamos predicando quizás hay dudas en su vida en las cuales usted no puede levantarse ahí y preguntar qué significa esta palabra, o no entendí esta palabra, o Dios me dio esta palabra y no la puedo entender. Y ahí en el ayuno, en la oración, hacemos justamente eso. Entre todos compartimos, entre todos participamos. No es que simplemente participa el pastor, o en este caso la pastora, sino que todos participamos, compartimos, sacamos dudas, aprendemos de las dudas de los demás, porque a veces no queremos preguntar porque, no, ¿qué va a decir el pastor? ¿Cómo le voy a preguntar esto? No entiendo, pero no me animo a preguntarle. Y por ahí va un hermano y pregunta la misma duda que vos tenías, y ahí Dios nos contesta. ¿Amén? Por eso es importante el ayuno, por eso es importante la oración, por eso es importante también, dice la palabra del Señor en el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y cuando estamos en el ayuno, ¿cómo estamos? Juntos. ¿Y cómo estamos? En armonía. Y ahí dice el Señor enviará bendición y vida eterna, cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía. No es lo mismo tampoco el lugar, porque es bueno orar y ayunar en nuestra casa. El día de ayer estuve hablando con unas de las hermanas y le decía, es bueno orar y ayunar en nuestra casa, y es lindo, ¿no? Ese es el ayuno personal que hacemos, pero también es necesario el ayuno congregacional, el estar juntos, el orar juntos. Dice su palabra, si dos se pusieran de acuerdo, amén. Entonces Dios quiere que estemos de acuerdo, Dios quiere que estemos juntos, Dios quiere que ayunemos, Dios quiere que oremos, Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor en este día, amén. Es tremenda la presencia del Señor en este día. Dios nos quiere hablar a mi vida. Dios ya me estuvo hablando desde que empezó la coordinación a través de la palabra, desde hoy a la mañana en el ayuno. La palabra que compartía hoy mi hermano Tito en este lugar es la misma palabra que compartimos hoy en el ayuno. Y nos reíamos porque el que no quiso venir a escuchar la palabra en el ayuno la escuchó ahora. Amén. O sea que Dios nos quiere seguir hablando. Y los que ya estuvimos nos vuelve a recalcar la misma palabra. Amén. Pero me quedó en un pedacito cuando hablaba de las cargas que a veces tenemos en nuestra vida. A veces son cargas propias y a veces son cargas de los demás que llevamos nosotros, que no tenemos por qué llevarlas. Amén. Y eso es lo que quería el Señor hablar en este día, acerca de nuestras cargas. Y quiero compartir una palabra que se conoce mucho en San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Y cuando hablamos de carga decíamos que hay dos clases de cargas. Son las cargas que nosotros tenemos,
que traemos a veces de nuestra niñez, a veces de generaciones pasadas, que nos ponen cargas sobre nuestra vida, con pactos, con distintas cosas que hacen, y llevamos esas mochilas. Y hoy escuchaba una palabra de una pastora, pero nada que ver con esto. Pero me reía porque me hacía acordar mucho los primeros viajes que hacíamos con el pastor. Me acuerdo que cuando tenía la Ranger, un día íbamos de vacaciones una semana, y yo me reía porque me acordaba del pastor, como a veces me decía, tantas cosas tenés que llevar. Llevaba el secador de pelo por las dudas, llevaba la pintura por las dudas, llevaba ropa de invierno por las dudas, llevaba ropa de verano por las dudas, y de todo lo que llevaba ni el 10% usábamos. Pero yo empezaba a cargar y no usábamos nada. Y me reía de esta pastora porque decía justamente eso, contaba ella el testimonio, cuando ella empezó a viajar cuando era soltera. Entonces llevaba 3 o 4 maletas, ¿no? O valijas, cuando era soltera. Llevaba un vestido para cada noche que tenía que predicar, llevaba un vestido para cada día que tenía que salir, llevaba sus zapatos, su cinto, su cartera haciendo juego, y 3 o 4 maletas. Después, ya cuando se casó, ya eran 2 que tenían que llevar maleta. Entonces tuvo que empezar a sacar un poco las cosas, porque ya era el viaje del esposo y de ella. Y lo peor fue cuando ya tenía hijos, porque ya tenía que llevar más cosas de los hijos que de ella. Y decía, y a veces en nuestra vida llevamos tantas cargas que no nos pertenece, o que no aprendimos a dejarlo a los pies de Cristo, que no tenemos por qué llevarlo. Y aquí la palabra del Señor habla en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué carga podemos llevar? Hoy decíamos las cargas de nuestros antepasados. A veces, en mi caso personal, por ejemplo, yo tuve mi abuelo de parte de mi mamá, que era adorador directamente de Satanás. Mi abuela, cuando tenía sus últimos chiquitos, tuvo que salir huyendo de allí de Entre Ríos por justamente todos los rituales y las cosas que hacía mi abuelo, y tuvo que criar sus hijos fuera de estar con su papá por justamente todas esas cosas. De parte de mi abuela, de parte de mi mamá también, idólatra y un montón de cosas que hacía, ¿no? De parte de mi papá también tenía bastante. Un abuelo idólatra, un abuelo que era dedicado al alcohol, pero una abuela que fue 80 años curandera y muy conocida acá en el barrio La Carolina. Y ella me había pasado esa pequeña mochila de tener que curar, de darme la unción que decía ella, ¿no? Esa pequeña carga o gran carga. Y esas son cargas que a veces llevamos de nuestros antepasados, las cosas que ellos hicieron y que llegaron a nuestra vida, que el único que puede sacar esa carga y cortar con todo eso es el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. Es cuando nos entregamos a Dios, es cuando decimos, Señor, esto no es mío, te lo entrego. Después llevamos cargas de nuestra niñez, quizás algunos que fueron abusados, otros que fueron maltratados, otros que no tuvieron padre, otros que fueron criados mal, otros que pasaron hambre, otros que pasaron frío, otros que pasaron distintas cosas, y son cosas que quedan en nuestro corazón como carga y que las llevamos. Que también cuando venimos a Jesucristo podemos dejársela a Dios. Y uno se da cuenta cuando empieza a hablar con la persona que todavía sigue cargando esas mochilas. Porque dice, ay, pero yo soy así porque mi papá me hacía.
decía lo mismo. Yo no sé amar a mi hijo porque mi papá no supo amarme. Yo soy así, nervioso, celoso, furioso, no sé cuántas cosas que heredamos de nuestros padres porque mi papá o mi mamá fueron así conmigo. Son las mochilas que a veces llevamos, que tenemos que aprender a dejar en los pies de Cristo. Porque si no estamos como cuando yo iba a los primeros viajes. Tenemos un montón de cosas que ni usamos ni nos sirven, pero que las llevamos. Y que después, llegado un momento, nos estorba. Porque me acuerdo que yo quería comprar algo y ¿dónde lo traía? Si estaba todo lleno. No podía comprar nada porque todo estaba... Decía, ¿dónde querés que lo lleve? Me decía. ¿No? Y a veces en nuestra vida pasa eso. Tenemos carga de nuestros pasados. A veces en el matrimonio también tenemos cargas que llevamos. Porque una vez nuestro esposo, nuestra esposa nos engañó o nos mintió o nos falló y seguimos con esa carga. Me acuerdo una vez el pastor Crudo ministraba a una persona y siempre oraba por su matrimonio, esta mujer, y decía, Señor, te pido por mi matrimonio, y venía al pastor y le decía, ore por mi marido, ore por mi marido, y siempre el pastor por una cosa u otra no podía acercarse a esta mujer a preguntarle qué era tanto lo que sufría con su marido. Hasta que un día tuvo la oportunidad de hablar con esta persona y le dijo, ¿qué es lo que pasa en tu matrimonio? ¿Qué pasa con tu marido? Tu marido es violento, tu marido te engaña. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre pedís por lo mismo. No, lo que pasa es que mi marido hace 20 años me engañó. Y seguía llevando la mochila de 20 años. Y le dice, pero ahora tu marido, ¿dónde está? Conmigo. ¿Y ahora qué son? Felices. ¿Y por qué seguía orando por lo mismo? Y porque seguía cargando la misma mochila. Porque se había olvidado de dejar esa mochila a los pies de Cristo. Ya no tenía por qué cargar esa mochila. Era algo del pasado. Era algo que lo tenía que dejar a los pies de Cristo. Era algo que le pesaba. Era algo que le impedía disfrutar de su matrimonio, de su familia. Estaba todo bien, pero esa mochila le pesaba. Y así a veces pasan los jóvenes cuando es engañado por una mujer o viceversa, ¿no? La mujer engañada por el hombre, y a veces encuentra un novio o alguien que realmente es bueno y que alguien que realmente la va a hacer feliz y dice, no, pero mi novio anterior me engañó, y la mochila esa impide que disfrutes del hoy. ¿Amén? ¿Cuántas mochilas que llevamos? ¿Cuántas mochilas que tenemos sobre nuestras espaldas que no las tenemos que tener? Porque acá la palabra de Dios dice, venid a mí los trabajados y cargados. Los que tenés mochila, ¿cuál es la mochila? Pensá, ¿cuál es tu mochila? ¿Cuál es eso que te cuesta llevar? ¿Cuál es eso que te cuesta dejar a los pies de Cristo? Dejala en este día, venid al Señor y dejá esa mochila a los pies de Cristo, porque no tenés que llevarla. A mí me pasaba en un tiempo llevar la mochila, por ejemplo, me cargaba con los problemas de mi mamá, me cargaba con los problemas de mis hermanas, me cargaba con los problemas de los hermanos de la iglesia, me cargaba con los problemas de la iglesia y andaba como un burrito de carga. Yo el burrito cuando le cargan tanto, ya no puede ni caminar porque ya no da más. Amén. Y no era mi problema. ¿Qué puedo solucionar yo? Usted me puede contar su problema y yo digo, bueno, Señor, mira el problema de Cristina, mira el problema de Mili, mira el problema de Cristian, mira el problema de Dani. Este es tu problema, Señor, ya no es mío. Preocupándome por los problemas de usted no puedo hacer nada. Porque no soy Dios ni soy nadie para solucionar su problema. Tampoco puedo llevar su carga. Porque no es mi tarea llevar la carga de ustedes. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a los pies de Cristo. Señor, mira, esta es la mochila de Cristina, esta es la mochila de Daniel, esta es la mochila de Mili, es tuya. Es tu problema, solucionalo vos. Simplemente lo que voy a hacer es orar por ello. Pero a veces nos cargamos con miles y miles y miles de mochilas que nos cuesta avanzar
porque vamos muy cargados como esos burritos. ¿Sabe que nosotros para cruzar la cordillera de los Andes, que es una de las cordilleras más grandes que hay en el mundo, no podemos ir con auto? Hay ciertas partes que no se pueden ir ni con auto, a pie tampoco, porque es muy lejos, es muy sacrificado. Y con lo único que podemos pasar es con un burro. Lo único que podemos, una mula, un burro, con eso podemos pasar. Pero también al burro o la mula es fuerte y puede llegar a cruzar la cordillera de los Andes, pero si no lo cargamos tanto, porque si no va a ser imposible. Amén. Si le ponemos todos como le poníamos yo a la Ranger, me acuerdo, ¿no? Pobre Ranger, lo tenía que tapar el pastor y parecía que no íbamos de viaje, no de viaje, no, nos mudábamos. Si lo cargamos tanto al burro o a la mula, nunca vamos a llegar a la meta donde tenemos que llegar, del otro lado de la cordillera. Y eso es lo que nos pasa a veces a los cristianos. No aprendemos a dejar nuestras cargas a los pies de Cristo. ¿Qué haces si te preocupas por algo del pasado que te pasó? Eso te ata, te impide avanzar. Amén. Esa mochila te pesa y llega un momento que te hace quedar varado, anclado, sin poder caminar. Pero eso es lo que dice Dios en este día. Venid a mí, los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Den un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Cómo dejar las cargas en el Señor? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. A veces esas cargas que tenemos nos impiden buscar al Señor las cosas nuevas que tiene para nosotros para añadir. Amén. A veces esas cargas impiden que recibamos la plena bendición que Dios tiene para nosotros. Porque dice que buscad el reino de Dios, venid a Cristo, dejad las cargas en Él, depositad todo en Él, buscad de Dios. Amén. Y todo lo demás será añadido. ¿Querés tener una buena familia? Buscad de Dios. Dejá tus cargas. Ah, no, pero la mujer que yo tengo no va a cambiar más. Sí va a cambiar. Buscad de Dios, dejá las cargas en Dios. El marido que tengo jamás va a cambiar. Va a cambiar. Doy fe. Amén. Doy fe porque yo he visto muchas personas que han cambiado, que han sido matrimonios que estaban totalmente destruidos, separados con otros matrimonios, y hoy están juntos para la gloria de Dios. Porque Dios puede cambiar el corazón y en la mente de la persona. Pero cuando uno busca, cuando uno clama, cuando uno deja su pasado que te ata. Pero este me engañó y me va a volver a engañar. Pero este hace 20 años me hizo esto y me va a volver a hacer. Amén. Y entonces esa mochila hace que vos no disfrutes las bendiciones que Dios tiene para vos. Por eso acá decía la palabra del Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, y los demás será añadido. Pero ¿cuándo podés ser añadidas las bendiciones? Cuando tenés cosas para poder tener. Porque si vos tenés mochila, estás tan cargada, no podés añadirte más cosas. Dios no te puede dar más si vos no dejás lo viejo. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículo 5. Porque hay muchas personas que hoy no están en este lugar. Porque hay muchas personas que dejan las cosas del Señor. Porque hay muchas personas que están atribuladas, están cansadas y están quedadas. Como decíamos, esos burritos o esas mulitas que se quedan con tanta carga que le cuesta caminar y llegar a la iglesia.
Es tanta la carga que le cuesta llegar a la iglesia. Amén. Porque están dejando las cosas de Dios y no están dejando las cargas a Dios. Cuando uno está cargado, está cansado, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de ayunar, no tiene ganas de nada. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Viene mi hermano Tito de trabajar cargado con la mochila y Gisela le dice: Tito, ¿vamos a ir a comer un helado? ¿Querés a Barrio Parque? Ay, no. Estoy cansado. Mira la mochila que traigo y vos querés encima que salga a pasear con vos. En cambio, si Tito no trae mochila y viene fresquito, con aire acondicionado en el colectivo, y Gisela lo espera y dice: Tito, ¿vamos a comer helado? Bueno, vamos, así disfrutamos. Es distinto. Así pasa con nuestra vida en las cosas del Señor. Estamos tan cargados con los problemas y con las dificultades que dejamos lo más importante, que es la búsqueda de Dios. Y el diablo aprovecha. Y no solamente vamos a tener 1, 2 o 3 mochilas, sino que nos va llenando más de mochilas. ¿Amén? Los desengaños del pasado. A veces las cargas que tenemos son las malas enseñanzas. ¿Cuántos hermanos que han venido con malas enseñanzas, con religiosidad? Que el hombre o la mujer le impone. No hagas esto, no comas esto, hagas el otro. Y le pone tanta carga y dice: ¡ay, qué carga pesada! Venir a la iglesia es como un sacrificio, como teníamos antes por costumbre ir a un cierto lugar, caminar y sacarnos ampolla en los pies, porque ese sacrificio le agradaba a Dios. O llevar y agarrar, no sé si alguna vez vieron las películas antiguas, cuando principalmente los sacerdotes cometían pecados, se tenían que flagelar su cuerpo, o sea, agarraban un propio látigo y se pegaba y se lastimaba, porque eso le agradaba supuestamente a Dios. Eso hacía que Dios perdonara su pecado. Pero era mentira, porque esa era una doctrina de hombre. Era algo que el hombre le impuso. Dios en ningún momento dice que tenés que hacer eso. Al contrario, dice: venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No dice que flageles tu cuerpo, que te sacrifiques hasta sentirte mal y destruido para que Dios te perdone. Simplemente con doblar las rodillas, simplemente con pedirle perdón a Dios, ya está. Y con querer cambiar, porque tampoco sirve que hoy quieras pedirle perdón a Dios y mañana vuelvas a hacer lo mismo. Porque dejaste la mochila, pero después, una vez estábamos, y creo que estaba Dani también en ese entonces, cuando estábamos allá en la casa, todavía que no era la iglesia, y vino un hombre grandote. ¿Te acordás, Dani, que vino un hombre grandote? Se manifestó. Vino re borracho, re alcoholizado, re mal. Oramos por él, se libertó y salió pero fresquito. Pero nunca me voy a olvidar que cuando salió a la puerta se dio vuelta y dice: algo me olvido, yo algo traía. ¿Y sabe qué era? Las cargas, las mochilas, los demonios, todo lo que traía, que Dios lo había libertado, por eso se sentía tan livianito. Amén. Y eso es lo que quiere que hagamos en nuestra vida, que vengamos a la iglesia y no salgamos como vinimos, que dejemos sus cargas a los pies de Cristo, que nos olvidemos de todo, que alabemos a Dios. Decía hoy el pastor: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero a veces estamos alabando acá, pero estamos pensando en nuestro problema, estamos pensando en que cuando tengo que salir de acá, ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a hacer? ¿O voy a encontrar abierta la verdulería, la carnicería? ¿O mañana qué tengo que hacer? Me tengo que levantar temprano, y lo que menos hacemos es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y estamos poniéndonos cargas y cargas y cargas y cargas. Amén. A veces la religiosidad también nos llevaba a eso, a sentirnos con mochila. Creíamos que teníamos un Dios castigador, un Dios que nos prohibía todo.
Me acuerdo que cuando nosotros íbamos a la iglesia se cantaban himnos y apenas si podíamos aplaudir, ¿eh? Ahora cantamos con pandereta, con guitarra, con bombo, con todo, saltamos, alabamos, glorificamos a Dios. Amén. Nos gozamos en la presencia de Dios porque para nosotros ya no es un castigo venir a la iglesia, no es una carga venir a buscar a Dios, sino que es una fiesta. Y cuando uno va a una fiesta, ¿va a qué? A disfrutar. A mí si me invita a una fiesta y no me gusta los que van a estar en la fiesta o el que me invita a la fiesta, ni voy. Porque para ir y estar de cara larga y no disfrutar, no voy. Ahora si me invita a una fiesta un hermano o alguien y qué bueno, es divertido, me voy a ir a disfrutar. Y no me voy a ir a mirar la hora, que a las 9 termine la fiesta porque me tengo que ir a dormir. No importa, mañana tengo que trabajar, no importa, voy a disfrutar hoy. Mañana me iré descansado, pero me voy a ir disfrutando de la bendición. Eso es estar en la casa del Señor. Venir y dejar sus cargas y disfrutar y adorar y buscar a Dios y depositar todas nuestras cargas en los pies de Cristo. Y sentirnos livianitos, como decía esta persona. Cuando salgas a la puerta, ¿qué me olvido? Era la carga que traía. ¿Qué me olvido? Eran los pequeños demonios que me tenían ahí en la espalda sacudiéndome. ¿Vio como la propaganda que le dice, ¿qué tenés ahí en la espalda? Y es el que le está golpeando la espalda que le hace doler. A veces tenemos así, no nos vemos, pero están. Amén. A veces nos tenemos acá en el oído, vio que hay uno que le dice esto es lo correcto y el otro que le dice no es lo correcto. Entonces sacudirnos y dejar todo eso y venir a los pies de Cristo y buscar de Cristo y dejar las cargas en Cristo y disfrutar en la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Otra de las mochilas que tenemos por costumbre todos llevar es la culpa. Y yo lo he visto cada vez que he ministrado a gente que a veces Dios les manda a hacer algo y no lo hace porque dice, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Me mandan a orar, que lo manden a otro. Me mandan a ayunar, que lo manden a ayunar a otro. Le mandan a coordinar, que lo manden a otro. Lo mandan a predicar, que lo manden a otro. Pero después viene la culpa. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué si Dios me estaba llamando no lo hice? Y el diablo utiliza la culpa como una mochila. Y si no te la sacas enseguida, te va a pesar. Te va a pesar, te va a pesar. ¿Amén? ¿Qué era mejor? Obedecer. Dice, en la obediencia está la bendición. El otro día una hermana me mandó a decir algo en un audio y me dice, hasta que Dios no me conteste tal cosa, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Sabe qué hice? La llamé. ¿Desde cuándo le pones condición a Dios? Le digo, porque es una hermana que hace años que viene a la iglesia. No, pero era un chiste, me dice. Porque a Dios no se le pone condiciones. Si me das esto, Señor, te sirvo. Si me das aquello, te busco. Si me contestás tal cosa, voy a la iglesia. Si me das tal otra, a Dios no se le pone condiciones. A Dios se le obedece. ¿Sabe por qué este cuadrito nos regaló el apóstol cuando reinauguramos la iglesia? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué lo pusimos ahí? Podíamos haberlo puesto en cualquier lado. Pero cada vez que nosotros subimos nos acordamos. Esa es la palabra. Señor, que cuando suba no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tiene que grabarse en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchas veces yo lo he dicho y siempre lo predico. A mí una de las palabras primeras que Dios grabó en mi corazón y en mi mente fue Esdras 10:4. Y sabe que en momentos de lucha, en momentos de prueba, en momentos de aflicción, en momentos que, porque todos pasamos por querer bajar los brazos, todos pasamos por ese momento que queremos decir hasta acá llego y no doy más. Pero a las 10:4 me decía,
levántate porque es tu obligación. Ah, Señor, no quiero levantarme, pero mi obligación con vos, Dios, es levantarme. Mi obligación, Dios, con vos, Dios, es seguir. Mi obligación, Dios, con vos, es servirte. No tengo fuerza, pero tú aumentas mi fuerza. Y yo llorando, pataleando, gritando, como sea, pero hacía la voluntad de Dios. Y lo sigo haciendo. Amén. Porque entendí que solamente el hacer la voluntad de Dios está la bendición. Y si yo no lo hago, acarreo ¿qué? Maldición. Una palabra que no nos queremos escuchar. A veces es bueno decir, en la obediencia está la bendición. Pero no se olvide que el mismo texto dice, pero en la desobediencia, Deuteronomio 28 dice, está la maldición. ¿Yo qué quiero para mi vida? Bendición. ¿Yo qué quiero para mi familia? Bendición. ¿Yo qué quiero para mi barrio? Bendición. Yo no quiero chicos drogados en las esquinas. Yo no quiero chicos delincuentes. Yo no quiero chicos que sufran violencia. Yo no quiero chicos que estén mal, que estén enfermos. Yo no quiero a mis hijos verlos fracasados. Yo no quiero a mis hijos verlos con una pareja destruida. Yo no quiero que mis nietos tengan distintos padres o distintas cosas malas que le pasen. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que mis nietos sean bendecidos. Yo quiero que mi familia sea bendecida. Yo quiero que la iglesia sea bendecida. Pero para que todo eso suceda, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que servirle a Dios. Si el otro no lo hace, no importa. Lo importante es que yo lo haga. Dile un fuerte aplauso al Señor. En San Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A veces creemos que las cargas las vamos a solucionar nosotros, que los problemas los vamos a solucionar nosotros. Yo tengo suficiente fuerza, sabiduría e inteligencia para solucionar mis propios problemas. Mentira del diablo. Sin Dios no podemos hacer nada. Decir al que está al lado tuyo, sin Dios no sos nada ni podés hacer nada. Decíselo, porque por ahí no lo sabe. Sin Dios no podés hacer nada. Sos un fracaso total. ¿Amén? Somos un fracaso. ¿Cuántas veces quisimos solucionar los problemas de matrimonio? Las mujeres adelgazamos, nos teñimos, nos pintamos, nos arreglamos y el marido se te va igual. ¿Amén? Aprendimos a cocinar alguna y el marido se va igual. ¿Solucionamos los problemas por nuestra propia fuerza? No. Los hijos. Ay, pero yo le hablo a mi hijo, le enseño y le enseño y le enseño. Y este cabezón no aprende nunca. Porque queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Ahora, cuando se lo dejamos a Dios, tranquilito podemos dormir. Que Dios se encargue. Que se encargue de mi marido, que se encargue de mi mujer. Acá lo tenés, Señor. Sacudila, haz lo que quiera, transformala. Yo mientras descanso en vos. Y te puedo asegurar que Dios va a transformar la vida de ese joven, va a transformar la vida de ese hijo, va a transformar la vida de ese marido, la vida de esa mujer. ¿Amén? Pero es Dios. Por eso dice, separado de mí, nada podés hacer. Y es lo que le está pasando a mucha gente. Se separan de Dios. Hoy veíamos en un Facebook de una hermana que está faltando mucho a la iglesia. Creo que como 6 cumpleaños, ¿no? Nos reíamos. Cumpleaños de fulano, cumpleaños de sultano, cumpleaños de tal. Y estaba en todos los cumpleaños estaba la hermana y sale en Facebook. Y hablamos por ahí con las personas y dicen, no puedo ir a la iglesia, me siento de mal. No puedo caminar, no puedo, me agito, el calor.
Si tenés tanta fuerza para ir a un cumpleaños, tenés que tener fuerza para venir a buscar de Dios. Porque el día que pases lucha y el día que pase prueba y el día que el diablo te saque eso, porque el diablo pone una venda espiritual que te dice que está todo bien. Seguí así porque está todo bien. Seguí disfrutando de los cumpleaños porque está todo bien. Seguí disfrutando de las fiestas porque está todo bien. Ya va a haber tiempo para que vayas a la iglesia. Eso te dice el diablo. Y cuando querés acordás, tenés todo destruido. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. Yo soy la vid. Separados no podemos hacer nada. Entonces tenemos que entender eso, que lo más importante es Cristo en nuestra vida, que todo se soluciona cuando venimos a los pies de Cristo, dejamos nuestra mochila y cargamos las bendiciones de Dios. Hoy trajiste una mochila, dejala acá a los pies de Cristo. Vaciala, sacale todo y después llenala de presencia de Dios. Llenala, llenala, llenala y vas a ver qué fácil se te va a hacer la vida. No te preocupes por un trabajo, no te preocupes por la parte material, no te preocupes por tu familia, no te preocupes por tu matrimonio, no te preocupes por tus hijos. Buscad a Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, que decía, y lo demás será añadidura. Buscad de Dios, la añadidura Dios te la da. La añadidura la pone Dios cuando buscamos de Dios. A veces empezamos al revés. Empezamos por atrás. Queremos la añadidura para después buscar de Dios, como decía esta hermana. Si Dios me contesta tal cosa, voy. Me enfurecí tanto y dije, ya la llamo. ¿Cómo que le vas a poner condiciones a Dios? Le dije. No, pero era un chiste. No, a Dios no se le pone condiciones. Tenemos que buscar a Dios por amor. Tenemos que acordarnos, dice la palabra del Señor en un salmo, bendice alma mía Jehová y no olvides, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios que tenemos estando en la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas que Dios nos alcanzó? ¿Cuántas veces nos contestó? ¿Cuántas veces nos libertó? ¿Cuántas veces contestó las peticiones aún que no eran nuestras? Cuando oramos por un vecino, cuando oramos por un amigo, cuando oramos por un familiar, Dios no nos contesta. Amén que nos contesta. No importa la distancia, no importa la hora, pero Dios nos contesta. Entonces no tenemos que olvidarnos de los beneficios de Dios. ¿Qué es más importante, un cumpleaños que Dios? ¿Qué es más importante, algo que vos quieras ver en la televisión que Dios? ¿Qué es más importante, tu familia que todo lo demás? Si tu familia es importante, buscad el reino de Dios para que tu familia sea bendecida. Buscad el reino de Dios para que vos seas bendecido. Buscad el reino de Dios para que todo te vaya bien. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempos difíciles los que estamos pasando, tiempos tremendos. Hoy le contaba en el ayuno, ayer me estremecía escuchar un matrimonio que venía, creo que venía de la costa, una pareja joven, creo que él era bombero y ella es policía. Y ellos venían en un auto y siempre en el auto tienen atrás el cochecito o la sillita donde sientan los bebés. Porque por ley tiene que ir ahí atrás, con un cinturón de seguridad sentadito ahí atrás. No puede ir adelante con los padres. Pero ¿sabe una cosa? Esta mamá siempre lo ponía atrás a esa criatura. Pero este día, el día de ayer, esa mamá sintió de llevar la UPA, no sé por qué dice, pero yo sentí que tenía que llevar la UPA y lo llevaba a UPA de ella. ¿Y sabe una cosa? Esa criatura de repente la miró y esa criatura empezó a dar vuelta sus ojos para atrás. Y se le murió en los brazos. Ellos iban manejando su esposo y ella iba con la criatura UPA. Se le murió en los brazos. ¿Sabe qué tremendo? Un bebé sano. Se le murió en los brazos.
bajaron y llamaron al 911, gracias a Dios. La persona que estaba en el 911 le ayudó a hacerle rehabilitación. Gracias a Dios ese bebé lo pudieron hacer respirar, lo pudieron resucitar y estaba bien. El tema que tenía el virus. Y eso es por lo cual le produjo convulsión. Pero mayormente, acá hay mamás que tuvieron chicos con convulsión. Cuando empiezan a convulsionar, empiezan a sacudirse. Este chico no se sacudió ni nada. Simplemente la mamá de repente lo miró y lo vio que estaba con los ojos dados vuelta porque lo tenía UPA. Y ellos mismos decían, si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera puesto en el cochecito, no nos íbamos a dar cuenta que ese bebé estaba convulsionando. Y a veces pasan cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta de cuánto Dios nos cuida. Y que es importante estar bajo la protección de Dios. No solamente nosotros, sino también nuestra familia. Amén. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Estamos en guerra espiritual donde tenemos que usar las armas que Dios nos dio. El ayuno, la oración, congregarse, buscar de Dios. No apartarnos de la presencia de Dios. Hoy escuchaba un audio de la pastora Mabel que manda al grupo de la Iglesia Central y hablaba del dintel que tenemos que poner en las puertas, como en el tiempo de Egipto cuando morían los primogénitos, cuando Dios dijo que iba a matar a todos los primogénitos, ¿no? Y solamente mandó Dios a marcar en las casas de los cristianos, de los hijos de Dios, de los temerosos de Dios, el dintel de la puerta tenía que ser marcado con la sangre del cordero. Llegó la noche, empezó a correr las tinieblas de muerte y se sentía gritar de madres, de padres desesperados, porque todos los primogénitos de las casas morían. Y sabe una cosa, las casas donde estaban pintadas con el dintel del cordero, pasaba de largo la muerte. Hoy no tenemos que hacer un sacrificio de matar a un cordero, agarrar su sangre y pintar las puertas. ¿Sabe cuál es la pintura que tenemos que poner en nuestra puerta? La oración, la consagración, el ayuno. Poniendo eso pintamos el dintel de nuestra puerta y la muerte va a pasar de largo y no nos va a tocar. ¿Entiende? Porque estamos bajo la protección de Dios. Y ahí no morían los primogénitos, pero en la casa de al lado se sentía el lloro de las personas que no habían confiado en Dios y no habían hecho lo que Dios le había mandado hacer. Lloraban, gritaban, se desesperaba, la muerte llegaba y no había quien la pare. Es lo que está pasando ahora. Este virus no lo vemos, es algo que no lo vemos. Vamos caminando y por ahí está ahí esperándonos y no lo vemos. Pero no nos puede tocar si estamos pintados con el dintel de Dios. Amén. Por eso es importante la búsqueda de Dios. Hoy le decía en el ayuno, a veces los hermanos dicen, uy, la pastora tanto hincha que vayamos a la iglesia, tanto nos reta. A veces cuando le digo, hermana, quiero hablar con vos, ya vienen, ¿vio como los chicos cuando le van a pegar que se atajan? Uy, la pastora ya agarró, dice, como que si yo alguna vez lo hubiera retado o pegado, ¿no? Y hay dos que se ríen acá. Amén. Pero le hablamos porque lo amamos. La aconsejamos porque lo amamos, porque sabemos que corren peligro si no hacen la voluntad de Dios. Y no es que nos paga a Dios conforme a las sillas llenas que tenemos. No es como los políticos. Tanta gente tengo, tanto valgo. Tengo 100 personas, soy poderoso porque tengo 100 personas. Vio que el político, cuando usted va, lo primero que hace es querer unirlo a sus tropas, ¿no? Pero Dios no.
Dios va a bendecir a su iglesia, esté uno, esté el pastor solo, esté yo sola o estén todos ustedes. Porque no baja por la cantidad, baja por lo que hay en cada corazón. Y aunque sea uno, hoy nos reíamos también con el hermano Tito porque nos contaba que él está de vacaciones y que salió de vacaciones y 4 compañeros, ¿no, Tito? 4 compañeros se contagiaron y están contagiados. Y le decía, yo lo cargaba a Tito y le decía, Tito, te sacó el Señor como Lot. Antes que llegue la peste, te sacó de ese lugar. Y no es casualidad. Amén. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Entonces cuando el pastor le tire la oreja o cuando yo le tire un poquito la oreja, no nos gusta tirarle la oreja, pero a veces Dios nos tira la oreja para que le tiremos la oreja, ¿vio? Es un efecto dominó. Porque sabemos que corren peligro, sabemos que están flaqueando en la parte espiritual y sabemos qué es lo que hace el diablo. Porque el diablo no se va a quedar quieto. El diablo va a querer entrar y va a destruir. Y cuando viene y encuentra una casa vacía, una casa donde no buscan a Dios, una casa que ya Dios limpió, pero lo que el dueño de casa no la está cuidando, viene con 7 demonios más. No con uno más, con 7. Y esos 7 demonios destruyen 7 veces más a la persona y a la familia. Amén. Por eso que en este día le quería decir eso. Que dejemos las cargas en el Señor. Que dejemos todo en los pies de Cristo. Que busquemos al Señor. Que pintemos, como decía la palabra, el dintel en nuestra puerta con oración, con ayuno, con congregarnos. Que hagamos la voluntad de Dios como dice en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Cada día que se levante diga, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad es querer comer factura, comer, desayunar. La voluntad de Dios es que ayunes los miércoles y sábados. La voluntad de Dios es que nos levantemos temprano y busquemos. Dice, de madrugada me buscaré. La voluntad del ser humano es dormir hasta las 12, 1, 2. Y si le podemos dar más todavía. Amén. La voluntad de Dios en este día de muchos es, me quedo en casa fresquito. Disfruto de una pileta, disfruto de una película, disfruto de estar en mi casa. ¿Para qué me voy a mover? Voy a ir a la iglesia, voy a sufrir frío, calor, qué sé yo. Y hoy decía el pastor, y le decía a los hermanos que estaban en el ayuno, tratamos de que estén cómodos. Tenemos aire acondicionado, tenemos ventilador, tenemos silla cómoda. No sé, si quiere compramos un sillón. O sea que no sé por qué se queja. ¿Entienden? Dios nos da todo para que vengamos a honrarlo, para que vengamos a orar, para que vengamos a glorificar su nombre. Entonces en este día lo que nos dice Dios es eso, que aprendamos a dejar las cargas en Él, que sin Él no somos nada, que necesitamos de Él, que nos aferremos a Él, que no nos separemos de Él, que no miremos ni a diestra ni a siniestra, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y 100.000 a tu siniestra, pero a ti no te tocará. Si estás aferrado a Cristo, si estás ahí de la mano de Cristo, no importa el que está a tu lado si no busca, lo importante es que busques vos. Buscá por vos y buscá por el que está a tu lado. Amén. Pelea por tu familia, pelea por tu hogar, pelea por tu lugarcito donde Dios te dio, pelea por tu barrio, pelea por lo que Dios te entregó en tus manos. Amén. Póngase de pie en esta tarde.